Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero explicarles un poco el tema de la métrica. ¿Qué es la métrica? Se define métrica a la medida de los versos que conforman un poema. Es importante recordar que un verso es cada uno de los renglones que podemos observar en el poema. Los versos. Si podemos observar, tenemos aquí en este pequeño fragmento que voy a leer a continuación. Dice: volando de flor en flor, la vieron en primavera, envidiaron su hermosura y no vieron su ceguera. Como se puede observar en el anterior fragmento que acabo de leer, tenemos un poema de 4 versos, pues tiene 4 renglones. Es decir, que el primer verso sería volando de flor en flor, el segundo verso sería la vieron en primavera, el tercero sería envidiaron su hermosura y finalmente el cuarto verso sería y no vieron su ceguera. ¿Listo? Entonces este fragmento es de 4 versos. ¿Cómo medimos un verso? Muy sencillo. Para medir un verso simplemente hay que dividir en sílabas cada una de las palabras que lo conforman. Es importante también mencionar que una sílaba es una letra o un conjunto de letras que son pronunciadas en una sola emisión de voz. Ejemplo: perro. Cuando nosotros pronunciamos la palabra perro, hacemos 2 emisiones de voz. Perro. Es decir, que esta palabra tendría 2 sílabas. La palabra expresar, cuando nosotros la pronunciamos, hacemos 3 emisiones de voz. Expresar. En ese sentido, expresar tendría 3 sílabas. En cuanto a la métrica, teniendo en cuenta pues la información que ya les expliqué de lo que es la métrica, que vuelvo y repito, es la medida del verso, y lo que es una sílaba, podemos revisar ya el siguiente ejercicio de métrica. Volando de flor en flor, tenemos el primer verso. Al dividir las palabras que conforman este verso en sílabas, tendríamos que este verso tiene 7 sílabas, como lo podemos observar. Volando de flor en flor. La palabra volando tiene 3 sílabas, porque hacemos 3 emisiones de voz. Volando. De tiene una sola sílaba, porque solo hacemos un sonido. Flor, una sola sílaba. En, una sola sílaba. Y por último, otra vez flor, una sola sílaba. Al contarlas tendríamos vo, lan, do, de, flor, en, flor, para un total de 7 sílabas. Del mismo modo lo hacemos con los siguientes versos. Siguiente verso: la vieron en primavera. La con una sola sílaba. Vieron, 2 sílabas. Vieron. En, una sola sílaba. Primavera. Primavera. 4 sílabas. Para un total de 8 sílabas. Envidiaron su hermosura. Palabra envidiaron. Envidiaron. Tenemos 4 sílabas. Su, una sola sílaba. Hermosura. Hermosura. 4 sílabas. Para un total de 9 sílabas. Y el último verso tenemos y no vieron su ceguera. Y, una sola sílaba. No, una sola sílaba. Vieron, 2 sílabas. Su, una sola sílaba. Ceguera, ceguera, 3 sílabas. Para un total de 8 sílabas. Si observamos el ejemplo anterior, el ejercicio que acabo de hacer, podemos ver que cada verso tiene diferente número de sílabas. Sin embargo, en la poesía y en las reglas de la métrica, es necesario que todos los versos tengan el mismo número de sílabas. ¿Cómo se logra que todos los versos tengan el mismo número de sílabas? De la siguiente manera, teniendo en cuenta algunas de las reglas de la métrica. ¿Cuáles son esas reglas? Una primera regla dice: si el verso termina en palabra aguda, recordemos que las palabras agudas son aquellas cuyo acento está en la última sílaba, vamos a sumar una sílaba al verso. Segunda regla: si el verso termina en palabra grave,
palabras cuyo acento está en la penúltima sílaba no se van a restar ni a sumar sílabas. ¿Listo? Quiere decir que quedará con el mismo número de sílabas con el cual se hizo pues anteriormente el ejercicio. Y la tercera regla es, si el verso termina en palabra esdrújula, son las palabras cuyo acento están en la penúltima sílaba, se va a restar una sílaba al verso. ¿Listo? Otra de las reglas importantes, aparte de estas tres que ya mencioné, es la regla de la sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? Cuando una de las palabras que está dentro del verso termina con alguna vocal y la siguiente palabra inicia también con alguna vocal o con algún sonido vocálico, se unen formando una sola sílaba. Se debe tener en cuenta que la conjunción y tiene sonido vocálico, es decir, puede formar una sinalefa. Además, si la palabra inicia con H, también es posible formar sinalefa. Y lo veremos en los ejemplos que voy a dar a continuación. Ejemplos de sinalefa. Tenemos el verso, Pedro estuvo caminando. Pedro, 2 sílabas, Pedro. Estuvo, 3 sílabas, estuvo. Caminando, 4 sílabas, caminando. Para un total de 9 sílabas, sumando pues todas las sílabas que lo componen. Podemos observar que el verso anterior tiene 9 sílabas. Sin embargo, al mirar la palabra Pedro, esta termina en vocal, mientras que la palabra estuvo inicia también con vocal. En ese sentido, encontramos una sinalefa. De esta manera, la sílaba dro de la palabra Pedro y la sílaba es de la palabra estuvo se unen formando una sola sílaba. Las sinalefas se representan de la siguiente manera. Entonces, podemos observar aquí, tenemos el mismo verso, Pedro estuvo caminando, pero aquí en esta partecita, donde dice dro, aquí en la última sílaba de Pedro, dro, y la primera sílaba de la palabra estuvo es, se unen. ¿Por qué se unen? Porque la sílaba dro termina en vocal, mientras que la sílaba es inicia con vocal. Entonces unimos formando una sola sílaba. Quiere decir que en ese sentido tendríamos ya no 9 sílabas, sino que con la sinalefa pues tendríamos 8 sílabas. Otro ejemplo de sinalefa. Tenemos ante la humanidad diferente. Si dividimos cada una de las palabras en sílabas, tendríamos lo siguiente. Ante, 2 sílabas. Ante. La, una sílaba. Humanidad, 4 sílabas. Humanidad. Diferente, 4 sílabas. Diferente. Para un total de 11 sílabas. El verso anterior tiene 11 sílabas. Sin embargo, al observar la palabra la y la palabra humanidad, podemos notar que la primera, es decir, la palabra la, termina con vocal, mientras que la segunda palabra, es decir, humanidad, inicia con H. Pero al ser H muda, iniciamos con un sonido vocálico de U. De esta manera podemos decir que hay una sinalefa. Entonces aquí tenemos sinalefa aquí. ¿Por qué? Porque la palabra la termina en vocal, mientras que humanidad, a pesar de que no inicia con vocal porque inicia con H, pero la H al ser muda, es decir que tendríamos sonido vocálico de U. Es como si esta H no estuviera y tuviéramos solo esta U. ¿Listo? Quiere decir que aquí podemos unir para generar una sinalefa. ¿Listo? Quiere decir que si antes había 11, ahora con la sinalefa hay 10 sílabas. Lo mismo sucede cuando tenemos la conjunción y. ¿Listo? Tenemos este ejemplo. Y en su mitad podrido. Y tiene una sola sílaba, en una sola sílaba, su una sola sílaba, mitad 2 sílabas, podrido 3 sílabas, para un total de 8. Entonces, en el verso anterior hay 8 sílabas. Sin embargo, la primera palabra del verso es la conjunción y, cuyo sonido es vocálico y es de pues la vocal i.
Mientras que la palabra que sigue es en, palabra que inicia con vocal. De esta manera podemos decir que hay sin aleph. Entonces aquí tenemos que esta I, al tener sonido vocálico de una I, o sea de una vocal, y la palabra en, palabra que empieza con vocal, generan sin aleph. ¿Listo? Es decir, que si antes habían 8 sílabas, ahora hay 7 sílabas. ¿A qué me refiero con que esta I tiene sonido vocálico? Si nosotros ponemos esta misma en la palabra, por ejemplo, yuca, ahí esa I ya no está sonando como I, sino como Y. En ese sentido, no podría generar una sin aleph. ¿Listo? Entonces tienen que tener muy en cuenta esto. Y ahora vamos a hacer un ejercicio corto en el cual vamos a mostrar un poema y vamos a ir realizando pues la métrica de este poema. ¿Listo? ¿Cuál es ese poema? Es el siguiente. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Lo primero que hay que decir es que este poema tiene 4 versos. ¿Listo? ¿Por qué 4 versos? Porque tenemos 4 renglones. Este siendo el primer verso, este siendo el segundo, este siendo el tercero y este siendo el cuarto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos la métrica de este poema? Muy sencillo. Lo primero, como ya lo expliqué anteriormente, es dividir cada uno de los versos en sílabas. ¿Listo? Entonces voy a disminuir aquí un poco el tamaño. Listo, perfecto. Entonces, iniciamos. La palabra sí tiene una sola sílaba, porque solo damos un sonido, una emisión de voz. Sí, ¿ven? Entonces, tendríamos una sola sílaba. T. Cuando digo la palabra T, solo hago una emisión de voz, quiere decir que ahí tendríamos una sola sílaba. Quiero. Quiero. Hago 2 emisiones de voz, quiere decir que quiero tiene 2 sílabas. Entonces, quiero. Es una sola sílaba, solo hago un sonido. Porque hago 2 sonidos, quiere decir que tiene 2 sílabas. 2. Tiene una sola sílaba. En ese sentido, este verso tendría, y contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sílabas. Primero vamos a hacer la división silábica de cada verso y posterior a ello miraremos las reglas. ¿Listo? Perfecto. Mi tiene una sola sílaba. Amor, tiene 2 sílabas, puesto que digo o emito 2 sonidos. Amor. Mi, nuevamente, una sola sílaba. Cómplice. Cómplice. 3 sonidos, es decir, 3 sílabas. Cómplice. Y una sola sílaba. Todo. Todo. 2 sílabas. Para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sílabas. 10 sílabas. Voy a bajarle otro poquito acá. Listo, perfecto. Vamos con el siguiente verso. Y una sola sílaba. En una sola sílaba. La, una sola sílaba. Calle, 2 sílabas. Codo, 2 sílabas.
A, una sola sílaba. Codo, codo, dos sílabas. Para un total de, y contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Vamos con este último verso. Somos mucho más que dos. Somos, somos, dos sílabas. Mucho, mucho, dos sílabas. Más, una sola sílaba. Que, una sola sílaba. Dos, una sola sílaba. Para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. ¿Listo? Perfecto. Ahora tenemos que ver cada una de las reglas que expliqué anteriormente para poder generar una métrica adecuada. Volvemos entonces. Vamos a hacer primero las sinalefas, ¿listo? Recordemos entonces que las sinalefas, entonces cuando una de las palabras termina con alguna vocal y la siguiente palabra inicia también con alguna vocal o con sonido vocálico, se unen formando una sola sílaba. Se debe tener en cuenta que la conjunción y tiene sonido vocálico, es decir, puede formar una sinalefa. Además, si la palabra inicia con H, también es posible formar sinalefa. Vamos a mirar. En este primer verso podemos observar que la palabra quiero termina en O y la palabra es inicia con E. Al haber dos vocales acá, es decir, esta palabra que termina en vocal y esta palabra que empieza por vocal, ahí tenemos una sinalefa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos la sinalefa? Muy sencillo. Perdón, yo me robo esto por acá y ponemos esto acá. Esto por acá. Listo. ¿Qué hacemos? Al haber sinalefa, unimos. ¿Listo? ¿Hay alguna otra sinalefa? No. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, porque aquí se unieron estas dos, 4, 5, 6, 7 sílabas. ¿Vieron? Entonces aquí ya no habrían 8, sino 7 sílabas. Miremos acá. Mi amor, mi cómplice y todo. La palabra mi termina con vocal y la palabra amor inicia con vocal. Quiere decir que aquí también hay una sinalefa. ¿Listo? Entonces, tomamos esta figurita y unimos estas dos para formar una sola. Vamos a ver si hay otra sinalefa. Mi amor, mi cómplice y todo. La palabra cómplice termina con vocal E, mientras que la conjunción y tiene sonido vocálico. Quiere decir que aquí también hay una sinalefa. ¿Listo? Entonces ponemos aquí. Perfecto. Quiere decir que hay dos sinalefas. Al haber dos sinalefas, entonces miramos. Una sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. 8 sílabas. ¿Listo? Ya no hay 10 sílabas, sino 8. Vamos al siguiente verso. Y sonido vocálico en inicia con vocal. Quiere decir que aquí también tenemos una sinalefa. Entonces tomamos la figurita y formamos sinalefa. Y en la calle, codo A, ¿ven? Entonces, la palabra codo termina en vocal y la siguiente palabra es A. Quiere decir que tendríamos otra sinalefa acá.
Al contar serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ya no habrían 10 sílabas, sino 8 sílabas. Para el último verso tenemos: somos mucho más que 2. ¿Listo? Aquí, como podemos observar, no hay sinalefas. Es decir, habrían 7 sílabas. Perfecto. Pero, como lo dije anteriormente, en el inicio de la presentación, es que en la poesía y teniendo en cuenta las reglas de la métrica, es necesario que todos los versos tengan el mismo número de sílabas. En ese sentido, podemos observar que hay dos versos con 7 y 2 versos con 8. Entonces, vamos a mirar ahora ya que vimos sinalefas, vamos a ver las otras reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Dice, si el verso termina en palabra aguda, palabra cuyo acento está en la última sílaba, se suma una sílaba al verso. ¿Qué necesitamos hacer acá? Necesitamos ya sea o sumarle a estos versos una sílaba, tendríamos que mirar, o restarles a estos versos una sílaba. ¿Cómo haríamos para sumar? Entonces, sumamos si el verso termina en palabra aguda y restaríamos si el verso termina en palabra en drupa. Entonces, vamos a ver. Vamos a mirar simplemente las últimas palabras. En este caso, sos, en este caso todo, en este codo y en este dos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la palabra sos es de una sola sílaba. Al tener una sola sílaba es una palabra aguda. ¿Listo? En ese sentido, como el verso termina en palabra aguda, quiere decir que vamos a sumar una sílaba. Más una sílaba. ¿Por qué más una sílaba? Porque el verso termina en palabra aguda. Para un total de 8 sílabas. ¿Listo? Perfecto. Quiere decir que aquí ya tenemos 8 sílabas. En un momentico yo voy a agrandar esto un poquito para que no se pierda. Listo, perfecto. Y aquí voy a acomodar esto porque se desacomoda. Listo, perfecto. En el primer verso, entonces, al terminar en palabra aguda, pudimos sumar una sílaba para un total de 8. Entonces ya tenemos 3 versos con 8 sílabas. Voy a acomodar aquí también porque se me acomodó. Listo, perfecto. Y aquí también se desacomodó. Voy a acomodar nuevamente. Perfecto. Entonces, ahora vamos a mirar este. Este verso termina con la palabra todo. Es una palabra grave. Cuando es una palabra grave no se restan y no se suman. Quiere decir que queda con 8 sílabas. Codo igualmente es una palabra grave. No se suman ni se restan sílabas. Y en el último verso tenemos la palabra dos. Al ser de una sola sílaba es una palabra aguda. Quiere decir que al ser palabra aguda vamos a sumar una sílaba para un total de 8 sílabas. Y finalmente, como lo dice la teoría en la métrica, todos los versos de este poema tienen el mismo número de sílabas, que es un total de 8 sílabas. ¿Listo? Chicos, espero hayan entendido. Si hay alguna duda, no duden en preguntarme al correo electrónico, pueden preguntarme también al WhatsApp. Entonces, espero que hayan entendido muy bien este tema de la métrica. Es muy sencillo cuando se practica. Y pues nada, que tengan muy buena tarde. Y cualquier duda, vuelvo y repito, me pueden consultar. ¿Listo? Buena tarde y nos vemos en otro video.